Hola, mi nombre es Mayra Lizeth Montoya Retes, vengo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, licenciatura en Médico General. Soy del grupo 4-7, asesorada del doctor Alejandro Yauzás, y mi tema es colitis pseudomembranosa a propósito de un caso. Como introducción tenemos que la colitis pseudomembranosa va a ser la forma más grave causada por Clostridium difficile. Esta va a predominar porque el exceso de antimicrobianos va a eliminar la flora normal, quedando únicamente la flora bacteriana resistente, en este caso Clostridium difficile, lo cual va a provocar la enfermedad. Clostridium difficile va a ser el principal patógeno responsable de las diarreas adquiridas en pacientes de manera nosocomial y en la comunidad. La diarrea asociada a esta bacteria va a ser provocada por sus toxinas. Sus esporas van a ser resistentes al pH ácido del estómago, los cuales pueden germinar en el intestino delgado con exposición a las sales biliares para posteriormente reactivarse en su forma vegetativa. Como tenemos en la imagen superior, vemos su forma ovalada y sus flagelos, y en la imagen inferior vemos cómo va a afectar principalmente al colon. Dentro de su morfología tenemos que Clostridium difficile va a ser una bacteria anaerobia gram positiva formadora de esporas de gran tamaño, la cual se va a transmitir vía fecal oral, va a ser sensible al oxígeno, lo cual nos va a dar una bacteria anaerobia, lo cual va a ser responsable de la producción excesiva de material necrótico. En la imagen se observa a Clostridium difficile bajo una tinción gram. Dentro de su patogenia tenemos que va a producir dos toxinas, la enterotoxina o toxina A y la citotoxina o toxina B. La toxina A va a ser quimiotáctica para los neutrófilos con infiltración de polimorfonucleares en el ilion. Esto va a provocar la liberación de citocinas y va a alterar la unión intercelular, lo que va a incrementar la permeabilidad de la pared intestinal. La toxina B va a provocar la despolarización de la actina para posterior dar la destrucción del citoesqueleto celular. Como podemos ver en la imagen inferior, vemos cómo la ingesta de las células vegetativas y las esporas del Clostridium difficile llegan al estómago, donde la mayoría de estas células vegetativas van a ser eliminadas y las esporas van a sobrevivir debido al entorno ácido del estómago. Estas van a germinar hacia el intestino delgado tras la exposición a sales biliares. Los flagelos de Clostridium difficile van a facilitar su movimiento hacia el colon, donde van a multiplicarse. La mucosa del intestino va a facilitar la adherencia al epitelio del colon. En la otra imagen vemos cómo las formas vegetativas de Clostridium difficile al llegar al colon van a producir a la toxina A y a la toxina B. Ambas toxinas van a llevar a cabo la producción de citoquinas proinflamatorias, lo que va a provocar un aumento en la permeabilidad vascular y va a reclutar a neutrófilos y monocitos. También va a llevar a la alteración de las uniones intercelulares de la barrera epitelial y van a provocar apoptosis de las células epiteliales. La producción local de enzimas hidrolíticas va a llevar a la degradación del tejido conectivo y a la formación de pseudomembranas. Dentro del caso clínico tenemos a un paciente masculino de 71 años con antecedentes de valvulopatía mitral, con prótesis valvular y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lleva un tratamiento con enalapril, digoxina, espironolactona, furosemida y warfarina. También lleva un tratamiento antimicrobiano profiláctico cada mes para evitar infecciones respiratorias. El paciente acude a una institución refiriendo evacuaciones con sangre roja de aspecto rutilante y escaso en un volumen de 5 a 6, con cólicos asociados y una fiebre de 38 grados centígrados. También refiere tos húmeda y disnea en reposo. El paciente ingresó al servicio de cuidados intermedios con un diagnóstico de bronconeumonía bacteriana, la cual fue adquirida en la comunidad, más sangrado del tubo digestivo bajo por el consumo de anticoagulantes orales. La evolución clínica del paciente fue estacionaria con mejoría discreta de la infección pulmonar, pero mantenía evacuaciones con sangre a pesar de haberse suspendido los anticoagulantes orales, razón por la cual se decide plantear otro diagnóstico, el cual es diarrea asociada al uso de antibióticos.
Dentro de las manifestaciones clínicas que presentaba el paciente es que presentaba un tórax enfisematoso, una frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto, una taquipnea, donde se escuchaban estertores crepitantes. Tenía ruidos cardíacos de tono bajo, taquicárdicos con una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto. El paciente presentaba un abdomen distendido, donde refería dolor y ruidos hidroaéreos escasos. Dentro de los rayos X en la región posteroanterior se encontraron lesiones inflamatorias. En los estudios anatomopatológicos, como podemos observar en la imagen, en la mucosa del colon del paciente se presentaban pseudomembranas de color amarillento con restos fibrinopurulentos necróticos adheridos, con una escasa cantidad de moco en placa, lo que nos lleva a un diagnóstico de colitis pseudomembranosa. Dentro de los estudios analíticos tenemos que el punto 30 tenía el punto 30 del volumen de hematocrito, el punto 92% de polimorfonucleares, 0.02% de linfocitos, 3.04 del cociente normalizado internacional, presentaba creatinina elevada, lo que nos lleva también a un posible problema renal, y presentaba transaminasas en valores normales. Lo que se comienza un tratamiento con vancomicina vía oral, logrando la mejoría, dado por la disminución de las frecuencias de las evacuaciones y de los cólicos relacionados. Pero en un lapso de una semana bajo el tratamiento, el paciente comienza con un deterioro de su estado general, con distensión abdominal y una fiebre mantenida, lo que lleva a un compromiso de su hemodinamia, lo que evolucionó a un shock séptico y el paciente fallece. Dentro de la discusión tenemos que los factores de riesgo que presentaba el paciente es que era un adulto mayor, llevaba un consumo antimicrobiano frecuente, padecía una enfermedad respiratoria infecciosa y a pesar de haberse administrado vancomicina, el paciente adquirió la forma grave de la enfermedad, lo que evolucionó a un shock séptico y ocasionó su muerte. La diarrea por infección de Clostridium difficile es un problema de salud, ya que es una de las principales causas que vamos a encontrar del 10 al 35% de los casos de pacientes que se encuentren bajo un tratamiento de este tipo. Cualquier antibiótico puede proporcionar la enfermedad, aunque hay algunos estudios que demuestran que los factores de alto riesgo son la administración de fluoroquinolonas y cefalosporinas, debido a que van a estar relacionados con un incremento en la resistencia de Clostridium difficile hacia este tipo de antibiótico. Dentro de los factores de virulencia que presenta la bacteria son sus fimbrias, sus flagelos, sus enzimas proteolíticas, sus proteínas superficiales y las toxinas. Todo en conjunto va a establecer la enfermedad. Por otro lado, tenemos que la toxina B va a ser 10 veces más potente para causar daño en la mucosa del colon, lo que nos va a llevar a una conclusión de que la pérdida de las bacterias normales del aparato gastrointestinal bajo el tratamiento de antibióticos de amplio espectro va a permitir el crecimiento excesivo de Clostridium difficile, lo que nos va a ocasionar una colitis pseudomembranosa, la cual va a ser una enfermedad que hay que tener presente en los diagnósticos de los pacientes hospitalizados que se encuentren bajo este tipo de tratamiento. El diagnóstico precoz y el consiguiente tratamiento temprano van a ser cruciales para poder mejorar el resultado de los pacientes, pudiendo potencialmente reducir la propagación de este organismo. Por otro lado, tenemos que el uso correcto de antibióticos podría ser una medida preventoria, y la limpieza de todas las superficies potencialmente contaminadas y el correcto y exhaustivo lavado de manos entraría también en método de prevención. De mi parte sería todo y muchas gracias.